Vamos a 1 Corintios entonces, capítulo 16, ya estamos en la última parte de la carta. Parecen saludos generales o situaciones generales que plantea el apóstol Pablo aquí en el capítulo 16 de 1 Corintios. Primero respecto a la ofrenda, luego en relación al servicio. Nosotros vimos algunas características la última vez de lo que significa el servicio, qué cosas se debían considerar, la preocupación espiritual por las iglesias, también la posibilidad de ver puertas abiertas donde parece que todas estuvieran cerradas, es decir, ver posibilidades en medio de las dificultades, y luego también reconocer la necesidad de ayuda en el ministerio, como lo vimos del versículo 10 al versículo 2. Y hoy vamos a tomar dos versículos nada más, versículo 13 y 14, pero vamos a leer todo el párrafo para tener más o menos en cuenta el contexto en el cual se encuentran. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo va a hacer una serie de exhortaciones. Lo que tenemos aquí en estos versículos 13 y 14 son puros imperativos, es decir, puros mandatos. Pablo va a exhortar a la iglesia de Corinto en términos positivos. Consideremos que toda la carta o la mayor parte de la carta, los primeros 14 capítulos, tienen que ver con correcciones, que al mismo tiempo implica reprensión a la iglesia por la conducta que estaba llevando, por el relajamiento espiritual y moral que estaban manifestando la iglesia y que en consecuencia estaban errando el camino. Y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta para corregir deficiencias evidentes que habían en la iglesia. También deficiencia de percepción, porque ellos consideraban que la palabra de Dios no era tan importante en este caso como el pensamiento, la sabiduría humana. Por eso los primeros 4 capítulos. Luego se relajaban desde un punto de vista moral porque pensaban que no había problema, siendo ya creyentes, podían vivir de una manera distinta. Y también en la forma en que empleaban los dones espirituales, entre otras cosas, en forma errada, la manera en que lo manifestaban públicamente. Por eso es una carta en general donde Pablo corrige a la iglesia. Sin embargo, en los versículos 13 y 14 vamos a encontrar exhortaciones de tipo positiva, que también, por supuesto, parecen decir, no vivan como están viviendo, no consideren el cristianismo como lo están considerando, porque el cristianismo es mucho más que lo que ustedes piensan. Y positivamente, ustedes tienen que velar, ustedes tienen que estar firmes, tienen que portarse varonilmente, tienen que esforzarse y todas sus cosas deben ser hechas con amor. Todos estos imperativos que aparecen aquí obviamente apuntan al problema básico de la iglesia. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta de aquello. Recuerden que uno de los problemas por los cuales la iglesia se comportaba así, no toda en general, habían algunos, por supuesto, que hacían las cosas correctamente, como estos que menciona Pablo aquí, como Fortunato, Estéfanas y Acaico, que fueron donde Pablo, que eran de la iglesia de Corinto, fueron y lo visitaron y seguramente ellos también le llevaron algunas noticias respecto a lo que estaba pasando en la iglesia. Estas eran personas más maduras espiritualmente, pero habían otros que por su inmadurez estaban cayendo en una serie de faltas. Les faltaba crecimiento, solidez espiritual, convicciones más profundas respecto al concepto correcto de lo que era el ser un creyente en Cristo. En esta última parte, entonces, Pablo va a exhortar a los creyentes de Corinto con el fin de que puedan desarrollar una vida cristiana eficaz. Ese es el punto.
¿Cómo desarrollar una vida cristiana eficaz? Pablo va a decir de esta manera, los versículos 13 y 14. Positivamente deben cultivar un carácter cristiano que le permita combatir adecuadamente aquellos errores en los que habían caído. Estas conductas cerradas eran producto de que no velaban, no permanecieron firmes, no maduraron lo suficiente, no se dejaron esforzar o fortalecer por el Señor como era debido. Podemos dividir estos dos versículos en dos partes importantes. La actitud demandada para una vida cristiana eficaz, eso es lo primero, y luego la motivación necesaria para una vida eficaz, una vida cristiana eficaz. Vamos a ir entonces al versículo 13 para ir desarrollando paso a paso estos conceptos. Lo primero, la actitud demandada para una vida cristiana eficaz. ¿Cuál es la actitud que deben tener? ¿Cuál es la posición que deben tomar frente a la vida cristiana? ¿Qué es lo que implica una necesidad imperiosa de poder estar con los ojos bien abiertos en todo momento y en toda circunstancia? 4 mandamientos de aquí el apóstol Pablo, 4 imperativos aparecen en el versículo 13. De todos los creyentes, o que todos los creyentes deben manifestar en su vida cristiana para ser efectivos. Estos 4 imperativos, que algunos teólogos creen que son sacados de la vida militar y usados por Pablo para aplicarlo en la vida espiritual, son, junto con el versículo 14, los últimos de esta carta. Es decir, los últimos mandatos que va a dar Pablo de una forma directa están aquí en los versículos 13 y 14. Es interesante que cada uno de ellos, como dicen los teólogos, fue tomado de la vida militar. Pablo le gustaba hacer muchas comparaciones a que la vida cristiana, Pablo siempre menciona, era como una batalla, como una lucha. Que no se trataba de que una persona podía decir, ya ahora creo en Cristo, es suficiente, ahora simplemente espero que el Señor venga por mí o yo vaya a través de la muerte hacia Él, sino que era algo mucho más importante, que en el presente debía estar consciente de que la vida cristiana era una vida de lucha, de batalla, donde siempre debía estar atento a todas las circunstancias para no perder el camino, para no perder digamos, la brújula en cuanto hacia dónde apuntaba su vida. Y lo primero que va a decir Pablo es velar, velar. Esta actitud es necesaria siempre en la vida cristiana y se refiere a mantenerse alerta, vigilar continuamente, estar muy atento, con los ojos muy abiertos, siempre en guardia. Y eso es obviamente tomado de la vida militar. Es imposible concebir que un soldado se pueda dormir en la batalla. Es imposible concebir que un soldado se pueda relajar en la batalla. No puede haber relajamiento de ninguna especie, sino que siempre tiene que estar con los ojos muy abiertos. En los canales de cable, en algunos canales de cable dan algunos programas que muestran lo que ocurrió en Afganistán, por ejemplo, o cuando invadieron, recuerdan, Irak, los norteamericanos, y ahí muestran a los grupos de élite del ejército norteamericano cómo ellos iban a enfrentar a los enemigos. Iban a veces 4 o 5, pero muy bien en misiones especiales, muy bien armados y al mismo tiempo cada uno de ellos cuidando la espalda al otro. Es decir, tenían que estar muy atentos a cualquier situación que vieran. Inclusive en una ocasión me acuerdo que aparecieron unas cabras en principio cerca de donde estaban los soldados que estaban mimetizados en medio de un bosque. Y aparecieron unas cabras y ellos inmediatamente con el fusil apuntando, porque sabían que evidentemente después de la cabra tenía que venir algún pastor, alguna persona que estaba guiando a los animales. Y eso significaba entonces que la posibilidad del enemigo estaba en cualquier momento aparecía y ellos tenían que estar atentos para disparar. Esa cualidad del soldado de estar siempre alerta es lo que el apóstol Pablo está diciendo que es necesaria para la vida cristiana acá. Esta palabra se utiliza 22 veces en el Nuevo Testamento y aparece siempre en circunstancias en que a través de lo que la Biblia dice, el Señor nos llama a poder estar atentos frente a los peligros
que rodean al creyente, que son muchos y que son permanentes. Es aquello que los corintios precisamente no hicieron. Por el contrario, fueron muy relajados en su comportamiento, hasta el punto de parecer que no eran creyentes en su actitud espiritual y moral. Su vida anterior parecía estar dominando sus pensamientos y anhelos. Parecía que todavía estaban pegados a su vida antes de que el Señor Jesucristo llegara a sus corazones. Antes de que el apóstol Pablo llegara a predicar el Evangelio, parece que algunos de ellos todavía siguieron pegados a ese mundo anterior. El problema parecía empezar en su manera de concebir la vida cristiana. Ahí está, me parece que el meollo del asunto, el problema básico del creyente siempre se da en ese plano. ¿Cómo consideramos la vida cristiana? ¿Qué es lo que es la vida cristiana? ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana? Todas estas cosas son las que fallaron los corintios al concebir equivocadamente lo que esto significaba. Por ejemplo, lo primero está en la mente. Ayer estuvimos hablando con los jóvenes respecto a la santidad y hablábamos precisamente de eso, que la santidad comienza en la mente. Aquí está. La batalla más grande que hemos de luchar está en la mente, porque estamos expuestos a una serie de pensamientos, filosofías de este mundo donde estamos, pero al cual no pertenecemos como creyentes, pero estamos en este lugar y en consecuencia somos de alguna manera, ¿cierto?, seducidos en algunos casos por el pensamiento reinante en esta época y en las épocas en las cuales vivieron las diferentes personas. Por ejemplo, en este caso, los corintios. ¿Recuerdan quiénes eran ellos? Eran de origen griego. Y en consecuencia su cultura estaba dominada por la filosofía. Y la filosofía y el pensamiento humano eran en los cuales ellos pensaban encontrar todas las respuestas a todas las preguntas de la vida. Ellos luchaban por considerar cada vez más a nuevos pensamientos de filosofía, nuevas respuestas a sus preguntas, y entonces creían que la filosofía o la sabiduría humana estaba de alguna manera sobre la palabra de Dios. Y por eso Pablo tiene que decir que la sabiduría humana no es nada en comparación al mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Locura para los que pensaban que la sabiduría tenían la respuesta a sus preguntas. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, allí está claro lo que Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y así él le explica, como hemos visto ya antes cuando examinamos esos versículos en el capítulo 1 y 2 y 3, incluso 4, Pablo le explica que ellos estaban equivocados, que la sabiduría humana no podía dar respuestas a sus inquietudes más grandes y a sus necesidades más imperiosas, pero la palabra de Dios sí podía, y el Evangelio de Cristo sí podía. Y por eso, entonces, ellos estaban mostrando a través de eso que tenían una percepción equivocada de lo que era el cristianismo. Y hermanos, déjenme decir que en el día de hoy ocurre algo muy similar. En el día de hoy también muchas veces muchas personas dejan a un lado la palabra de Dios. Escuché a alguien que dijo, a un obispo, entre comillas, ¿cierto? Un obispo de corte pentecostal que dijo, en Chile me refiero, que dijo que no era bueno estudiar, porque el estudio de la palabra de Dios lo que hacía era confundir a la gente. Había que depender del Espíritu nada más. Y eso es una forma muy similar a lo que los corintios estaban diciendo. Necesitamos depender del razonamiento, del pensamiento humano, la sabiduría humana y no de la palabra de Dios. Eso es absurdo. El cristianismo nace y se basa en lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Si nosotros nos desviamos un poco de esto, perdemos todo lo que significa el cristianismo. La base fundamental está en la palabra de Dios. Eso pasó con los reformadores del siglo XVI. ¿Cuál fue el grito de guerra de ellos? Volvamos a las Escrituras. La Escritura es la única autoridad que existe. No hay otra autoridad. De hecho, los pastores no tenemos ninguna autoridad en nosotros mismos. La autoridad se basa en lo que Dios ha revelado en su palabra.
¿Por qué la gente es engañada y es seducida con tantas doctrinas falsas? Porque la gente no se da cuenta de que la autoridad no es institucional, no es personal, sino que es escritural. La palabra de Dios tiene que estar por sobre nosotros, tiene que dictar las pautas de lo que significa la vida cristiana. Si la Biblia dice algo, esa es la verdad. Y nada más que eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque también nosotros podemos relajarnos demasiado y decir, bueno, no importa si no está en la Biblia, pero lo dijo tal persona. Y si lo dijo esa persona es verdad. No, si no lo dice la Biblia, no es verdad. Entonces, los corintios concebían en ese sentido equivocadamente la vida cristiana. Estaban errando el camino y por eso Pablo le dice, no, ustedes tienen que velar, tienen que estar atentos, tienen que saber discernir, tienen que saber diferenciar lo que es correcto de lo incorrecto. Para eso necesitan vigilar continuamente, estar en guardia constantemente. También en cuanto a sus corazones, los corintios eran contenciosos. Recuerdan que al principio Pablo dice que les reprocha que ellos hacían diferencias, una especie de partidos dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Habían como 4 facciones bien definidas dentro de la iglesia. Eran contenciosos. Ellos pensaban de alguna manera que seguir a algunos líderes humanos era la forma en que debían vivir la vida cristiana. Y eso es totalmente absurdo, porque en la iglesia no se sigue a ningún líder espiritual, se sigue a Cristo. Y a nadie más que a Cristo. Entonces la palabra de Dios es la autoridad y en consideración a eso se sigue solamente a la persona del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Es el dueño de la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Él. Por tanto, ellos estaban también equivocados en ese sentido. Posteriormente vemos que en su comportamiento moral también estaban errados, porque en el capítulo 5 el apóstol Pablo desarrolla una situación muy compleja que ni siquiera entre los paganos se veía ese tipo de comportamiento. Era aberrante la forma en que se estaban comportando del punto de vista moral. Y eso era no entender entonces la gracia de Dios, como corresponde. Un mal concepto de la gracia lleva a una conducta errada. Algunos dicen, bueno, si ya, a veces casi en burla, algunos dicen, bueno, no es bueno enseñar que se es salvo, siempre salvo. Y sí, la Biblia dice que si realmente hemos creído en Cristo, si hemos llegado al arrepentimiento y la fe, somos salvos y permanecemos y perseveraremos en ese camino, porque el Señor nos va a preservar. Pero entender eso no significa que podemos vivir como queremos. Entender eso no significa que podemos pecar deliberadamente. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, ¿qué pues pecaremos entonces, ya que es por gracia? Y luego él contesta, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Es decir, el que ha entendido la gracia no tiene una vida moral disoluta en absoluto. El que ha entendido la gracia no puede vivir como si el Señor Jesucristo no fuera santo. Porque justamente el hecho de que Él sea santo es que nos llama a santidad. Sé santo porque yo soy santo. De tal manera que el comportamiento moral relajado mostraba una mala concepción de la gracia de Dios. Y tenían también en la práctica un concepto errado del matrimonio y la soltería. Y por eso Pablo tiene que escribir el capítulo 7 para corregir sus equivocadas percepciones respecto a eso también. Luego parecían no ver peligro alguno en la idolatría. El capítulo 8 y 10 es escrito para corregir también esos conceptos errados respecto a la idolatría. Cuidado, estaban jugando con fuego, estaban caminando por la cornisa prácticamente, por el límite, y podían en cualquier momento caer otra vez en idolatría. Y eran relajados y displicentes con el uso de los dones espirituales. Ellos pensaban hacer casi una especie de show en el contexto público de la iglesia, tratando de manifestar supuestamente su espiritualidad a través de un equivocado concepto de lo que eran los dones espirituales y para qué habían sido dados hacia los creyentes para la iglesia, la edificación de la iglesia, pero ellos lo estaban usando para mostrarse a sí mismos. Y eso mostraba que no habían estado velando, no habían estado atentos, no habían sabido discernir las señales que
se estaban dando en medio de su contexto en la iglesia de Corinto. También nosotros muchas veces nos olvidamos que desde el mismo momento en que somos regenerados por el poder de Dios y pasamos a ser hijos de Dios, entramos a un campo de batalla a luchar contra nuestro propio yo, a luchar contra el mundo y su seducción y a luchar contra el enemigo. Eso parece que nos olvidamos a veces, que todavía estamos en la carne, como dice el apóstol Pablo, y en consecuencia todavía estamos proclives a ser tentados, a caer en algún tipo de pecado. Todavía el mundo nos seduce y nos atrae con su sistema de pensamiento. ¿Quién puede decir que no es atraído por el mundo de una u otra manera? Todos estamos en esa lucha constantemente. Y también las huestes espirituales de maldad, como dice Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículo 10 al 13, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí habla mucho de la lucha, de la batalla, de la dificultad que significa estar en un campo de batalla. Hermanos, los verdaderos creyentes nunca podemos relajarnos, nunca, hasta el momento en que partamos a la presencia de Dios. Porque cuando nos relajamos, allí es donde viene el problema. Es como un boxeador. Siempre tiene que tener la guardia arriba. Cuando baja la guardia, es, cierto, presa fácil del oponente. Algunos seguramente están pensando en la pelea de ayer, ¿cierto? Yo no la vi en realidad, pero es una cosa similar. No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha permanente. Cuando alguien llega a ser creyente, por la gracia de Dios, no entra a divertirse en un jardín de infantes, sino que va al campo de batalla para presentar una dura y permanente lucha, y una lucha sin cuartel, es decir, siempre, constantemente vamos a estar en guerra. El Señor Jesucristo, cuando los evangelios relatan la tentación de Satanás en el desierto, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, en Mateo 4, 1 al 11, en Lucas 4, 1 al 13, uno lo que aprecia ahí es que después de que el Señor Jesucristo venció en esa batalla, ¿cierto?, en el desierto, después dice abajo algo muy interesante, que el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que volvió y lo siguió atacando, hasta en el huerto de Getsemaní, hasta el momento antes de la cruz. Es decir, en todo momento el Señor estuvo presentando batalla contra las huestes espirituales de maldad. Y si Él, que era el Hijo de Dios, estuvo en guardia permanente, ¿cuánto más nosotros debemos estar vigilantes para no ser engañados? Me da mucha pena que en el día de hoy hay supuestos cristianos que están apoyando las aberraciones que están pasando en este país. Es increíble cómo hay gente que dice ser creyente y que está de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Dice, no, pero si hacen 3 causales nomás, y esas causales son justificadas. Hermanos, ¿cómo puede haber un relajamiento de tipo moral tan grande en un creyente cuando la Biblia es la que debe gobernar sus vidas y no su posición política? La Biblia es la que nos dice cómo hemos de considerar las cosas. ¿A partir de qué? ¿Cuál es el concepto de la vida? Eso es el punto central de todo esto. Y la vida es de Dios. La vida procede de Dios. Esa célula, ¿cierto? Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, en el momento de la concepción, desde allí en adelante ya hay vida. Pero en el día de hoy están diciendo, no, nadie sabe cuándo empieza la vida. Antes un montón de células, pero cada uno de nosotros fuimos un montón de células, ¿o no? Al principio, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo podemos considerar que está bien eso? No, pero si la madre está en peligro de muerte, aquí tenemos al hermano Lorenzo, que es especialista en esa materia y nos puede decir con toda claridad eso, que en Chile nunca se dejó morir a una madre por salvar la criatura, sin ley de aborto. Entonces eso es falso. Eso es un concepto que se metió con el propósito de que finalmente esto sea primeramente, digamos, la primera parte
de lo que viene después, que es el aborto libre, gratuito y seguro para todas, como la que está pidiendo el feminismo radical. Es decir, esto son simplemente subterfugios para poder meter el aborto libre. Pero cómo hay gente, creyentes, que han sido seducidos en su mente con un pensamiento secular, con una ideología que es precisamente eso, porque no tiene ninguna evidencia. El doctor Becker, por ejemplo, un especialista también, él expuso en el Congreso y expuso después en el Tribunal Constitucional, y ustedes pueden ver su exposición y los argumentos técnicos, científicos que utiliza, y eso desmorona todo lo otro, pero no importa, la ideología es lo que manda. ¿Cómo un creyente puede caer en ese tipo de cosas? Porque no ha velado correctamente, porque los lentes con el cual él debiese analizar todo están en las Escrituras. Pero cuando alguien deja las Escrituras, se deja seducir por cualquier cosa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Estamos en una lucha y tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El creyente no se puede dar el lujo de relajarse. Cada día está luchando y cada día entonces debe estar vigilando. Su mente juega un rol muy importante en esta lucha, puesto que es allí donde comienza la batalla. Notemos 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10, 3 al 6. Notemos algunas cosas solo para poder ayudarles en esta reflexión. Miren, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, aunque todavía estamos en esta vida biológica, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. No militamos según la carne, no militamos. Y este militar significa que está en guerra, que hay una batalla, que hay una lucha permanente. Según la carne, dice el apóstol Pablo, porque las armas, y esa palabra es la palabra estrategia en griego, que significa estrategia, para destruir fortalezas, derribando argumentos, y esta palabra argumentos es logismos, de allí viene nuestra palabra lógica, razonamiento. Derribando argumento, derribando todo razonamiento y argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Es decir, ¿cómo debemos evaluar? En la práctica, ¿qué significa vigilar? Significa estar llenos de la palabra de Dios para poder discernir con claridad cuáles son los movimientos que se dan a nuestro alrededor y que van en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que vaya en contra de Dios y en contra de su palabra, todo lo que vaya en contra de su ley, eso está equivocado. Y no importa si eso está de acuerdo con mi filosofía de vida o no. Y no importa si eso está de acuerdo con mi posición política o no. La posición política no tiene ninguna importancia. Lo único que importa es si estamos o no luchando en el lado correcto, en el ejército correcto. Si estamos o no ayudando para que el Señor Jesucristo sea conocido y para refutar todo aquello que esté en contra del conocimiento de Dios. Y dice posteriormente, al final de ese versículo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo debemos pensar entonces en función de la obediencia a Cristo? De tal manera que velar y vigilar está relacionado con la mente. Nosotros debemos usar nuestra mente en forma correcta. Nosotros debemos usar nuestra capacidad racional que el Señor nos dio, partiendo de la base de que las Escrituras son la palabra de Dios, inerrable e infalible. Y desde allí nosotros podemos observar el resto y decir, esto es bueno o esto es malo. No según nuestros gustos, cuidado con eso.
no según nuestras percepciones. Cuidado con eso, porque nuestro corazón es engañoso. Recuerden lo que pasó con Eva. Dice, y vio que el árbol era bueno, dijo. Hizo una evaluación moral. Pero Dios había dicho que no tocaran, o sea, no comieran de ese árbol. Pero ella dijo, no, Dios había dicho en otras palabras, eso es malo, no lo tomen. Y ella dijo, no, esto es bueno. O sea, ella percibió que eso era bueno según su subjetivo concepto de la bondad o de la maldad. Pero Dios ya había objetivamente dicho que eso no era correcto. Por eso, si no nos tomamos de la Biblia, de la palabra de Dios, si no sometemos nuestro conocimiento al conocimiento de Dios, entonces no hay posibilidad de que estemos velando adecuadamente y vamos a ser seducidos. Y por eso esta gente está defendiendo lo indefendible. En la Biblia se nos llama a velar por varias razones. Vamos a ver algunas, al menos 3 o 4 quizás. La primera de ellas es que debemos velar o vigilar porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Allí el apóstol Pedro está diciendo, cuidado, tengan mucho cuidado, estén atentos, estén vigilantes con sus ojos bien abiertos, porque el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, la estrategia de Satanás es muy especial. Recuerden que se viste como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz para aparecer como algo bueno. Cuando uno escucha o lee los comentarios de la gente respecto a lo que está pasando, uno dice, increíble cómo la gente ya fue seducida en su mente. Cómo fue distorsionado su concepto de lo bueno y lo malo. ¿Y cómo pasó eso? En unos pocos años. Por la propaganda continua a través de los medios de comunicación, a través de las telenovelas, a través del cine, a través de todos estos medios masivos de comunicación que fueron seduciendo a la gente. No se dieron cuenta hasta que ahora, incluso como dije, lamentablemente creyentes están yendo por un camino equivocado en su pensamiento. ¿Cómo pudo pasar eso? Bueno, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo nunca se duerme y entonces nosotros nunca debemos dormirnos tampoco. Debemos desarrollar la capacidad de discernimiento con el fin de distinguir sus estrategias y sutilezas, en algunos casos maniobras para llevarnos a desconfiar del Señor. El enemigo está constantemente buscando de qué manera puede llevarnos a desconfiar del Señor a los que somos creyentes. En segundo lugar, debemos velar según las Escrituras del Nuevo Testamento, porque está la posibilidad cierta de caer en tentación, debido a nuestra debilidad, ante lo cual se nos llama a velar en oración. Fue el mismo Señor Jesucristo que dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El mismo Señor fue el que dijo, abran sus ojos bien abiertos, vigilen en forma permanente, porque pueden caer en tentación. ¿Y cuál es la razón? Porque no somos suficientemente fuertes. Mientras estemos en esta tierra, en esta carne, no vamos a ser suficientemente fuertes. Por eso Él dijo, el espíritu, ¿cierto?, es fuerte, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, reconociendo ese hecho de que somos débiles y frágiles y que no somos los súper espirituales y que necesitamos entonces constantemente la ayuda del Señor, vamos a estar velando continuamente por medio de la oración, buscando la ayuda del Señor ante el reconocimiento de nuestra propia debilidad. En tercer lugar, la Biblia dice que debemos velar porque debemos mantener los ojos bien abiertos, velando y vigilando ante la propia apatía, cuando descuidamos las cosas importantes que el Señor nos ha entregado por gracia. Esta es la triste historia de la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, miren cómo el Señor evaluando su iglesia, el Señor Jesucristo resucitado, evalúa esta iglesia y dice que tiene serios problemas. Y dice, ¿cuál es el problema básico? Apocalipsis 3, 1 al 3.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, ahí está la palabra, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor Jesucristo se está paseando por en medio de las iglesias, los candeleros que representan a las iglesias, y escribe, entonces le dice a Juan que escriba a 7 iglesias del Asia Menor. Y una de estas iglesias es la iglesia de Sardis. Y le dice, ten cuidado, porque por el relajamiento, por la apatía espiritual, comenzó a deslizarse peligrosamente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estaba muerto, pero no se estaba dando cuenta. Y eso, evidentemente, estaba trayendo consigo una desviación doctrinal por un relajamiento espiritual. Había apatía. Y por eso le dice en el versículo 2, sé vigilante, despierta, ponte atento y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía tienes algunas cosas buenas allí que el Señor te ha concedido. Versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Esto que el Señor te ha dado como un don de gracia, tómalo, guárdalo, cuídalo, protégelo. Y para eso necesitas arrepentirte de lo que has hecho mal. Hermanos, a veces nos relajamos de tal manera, somos tan apáticos con la vida cristiana, consideramos la vida cristiana como algo, como un anexo a nuestra vida. Y la vida cristiana no es un anexo a nuestra vida. No, pero yo soy profesional y trabajo en esto, esa es mi vida. Y además voy a la iglesia. Eso es absurdo. No, el cristiano es cristiano las 24 horas del día. Y ese es el título más importante, más maravilloso que podemos tener. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el gran título que tenemos. Las otras cosas son anexas. Los títulos profesionales que tengamos, el trabajo nuestro es anexo. Pero lo más importante es que somos hijos de Dios. Y hemos de representar a Dios donde sea que estemos. Y por eso no podemos ser relajados y no podemos caer en la apatía. Por el contrario, necesitamos guardar lo que Dios nos ha dado. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado producto de la indiferencia. No. Debemos meditar, leer y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Digamos, si no hacemos eso, vamos a deslizarnos, a desviarnos del camino, peligrosamente. Recuerden, estamos en una lucha. Y por eso tenemos que tener nuestros ojos muy abiertos para saber por dónde hemos de ir. Y para saber aquello que no debemos pensar, ni creer, ni participar. Debemos tener una mente llena de la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a permitir velar adecuadamente. Yo les decía a los chicos ayer, por ejemplo, si yo tengo estigmatismo y me dan unos lentes que tienen que ver con otro problema, con la miopía, por ejemplo, no me van a servir de nada. Y viceversa. Ahora, yo tengo que tener los lentes que necesito para ver correctamente. Bueno, los lentes que nosotros necesitamos para ver correctamente son 66 libros, inspirados por el Espíritu Santo. Es la Biblia y nada más que la Biblia. La iglesia no necesita otra cosa. La iglesia no necesita ningún tipo de estrategia humana. La iglesia necesita solo la palabra. Y nosotros, en la medida en que tengamos la palabra, no para guardarla en un estante en la casa, sino para leer continuamente, para meditar en forma constante en la casa, para estudiarla más profundamente, entonces vamos a tener los lentes perfectos para poder ver con toda claridad. Cuidado con la miopía espiritual. Necesitamos tener la palabra de Dios como la única guía para poder discernir lo que estamos haciendo, si está bien o no, o está mal. Finalmente también, en cuarto lugar, se nos llama a velar en oración y a la espera del regreso de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 termina todo este
este texto en relación con la guerra espiritual con precisamente un llamado a la oración. Versículo 18, Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, ¿por qué debemos velar? Positivamente, porque necesitamos depender de Dios. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Por quiénes debemos orar? Por todas las personas, es decir, de intercesión también. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, de una forma permanente. No es circunstancial. La oración no debe ser algo que yo hago cuando vengo acá. La oración debe ser algo que yo esté haciendo continuamente en mi casa. La oración debe ser algo que yo sepa que si no oro, estoy perdiendo mi camino, perdiendo mi rumbo. Se están debilitando mis fuerzas espirituales. Mis defensas espirituales son debilitadas cuando yo no estoy acudiendo permanentemente al Señor. La oración es otra de las razones por las cuales debo velar o cómo debo velar en este sentido. Y además, a la espera del regreso del Señor Jesucristo. Velando con la anticipación, con este deseo de que el Señor venga por nosotros cuanto antes. Por tanto, hay razones suficientes en la Biblia que nos llaman a velar. Lo segundo que dice el apóstol Pablo, que les exhorta a los corintios allí terminando la carta, es que deben también estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla de dos tipos de... la fe se traduce o tiene dos sentidos en el contexto, según el contexto en el cual se encuentra. Una es la fe subjetiva, es decir, la fe que Dios nos dio para que podamos aferrarnos de su obra suficiente en la cruz. Esa es la fe de salvación, ¿cierto? Es cuando decimos, creemos que Cristo es suficiente, creo que yo tengo una necesidad imperiosa de un Salvador y que Cristo es ese Salvador. Y me aferro a Él con todo mi corazón. Eso es un don de Dios también, eso dice la Biblia, pero Dios me lo concede para que yo me tome de su obra suficiente en la cruz. Pero también hay una fe objetiva, que le vamos a llamar, y que tiene que ver con el contenido de la fe, es decir, en qué yo he creído. Y lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 42, que perseveraban los creyentes, los primeros creyentes. ¿Recuerdan? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y allí se está refiriendo específicamente al contenido, a la doctrina en la cual está basada nuestra confianza también. En la doctrina que hemos creído. Esto es lo que dice Judas 3. No damos capítulo porque Judas tiene un solo capítulo, como bien sabemos. Por eso, en Judas 3 está lo que significa realmente la fe objetiva. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y allí se refiere a todo el contenido de la Escritura. Que ha sido una vez dada a los santos, una vez y para siempre. Por eso es que creemos que no es necesario agregar ningún tipo de revelación extra a lo que ya ha sido revelado en las Escrituras. La fe una vez dada a los santos. A esa fe se refiere Pablo aquí. Estad firmes en la fe, en esa fe, en esa certeza de que es correcto lo que estamos creyendo. ¿Cuál es la forma en que debemos actuar en relación a eso? Mantener la posición de firmeza y convicción, como en este conjunto de doctrina que se nos ha entregado. De lo contrario, es fácil estar a merced de cualquier viento de doctrina que nos zarandee como una hoja. Pablo le dijo a los efesios que tuviesen cuidado, que no fueran, ¿cierto?, llevados de un lugar a otro como niños espirituales. Y lamentablemente, eso es lo que pasa quizás mucho más
frecuente de lo que quisiéramos que sucediera. Pero hay personas que se mueven de un lado a otro, creen una cosa, después van allá y creen otra cosa, y después creen otra cosa. Esa gente son como niños. Porque un niño, un día usted le pregunta algo y le dice una cosa y al otro día le pregunta eso mismo y el niño dice otra cosa. ¿Qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser doctor, dice. Y al otro día, yo quiero ser bombero, dice. Y así van cambiando según lo que ellos tengan pensado en ese momento. Y un niño es así porque todavía no tiene convicciones, está desarrollándose recién. Pero una persona adulta, madura, no tiene esa característica. Al menos se debe esperar que no tenga esa característica, sino que tenga convicciones. Y a eso se refiere con mantener las convicciones fuertes respecto a lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pregúntese siempre eso. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Tiene base lo que cree? ¿Tiene sustento lo que cree? Eso es bueno hacerlo, porque allí uno va adquiriendo mucho más convicciones. No como niños fluctuantes, que son presa fácil del enemigo. Nuestra postura no tiene que ser dubitativa, que nos dé lo mismo lo que creemos, no puede ser eso. Debemos tener firmes convicciones de que nuestra fe no descansa en una tradición de hombres ni en una institución humana. No, pero es que yo creo esto, ¿por qué? Porque mi iglesia cree esto. ¿Y por qué tu iglesia cree esto? Bueno, porque así me enseñaron. Eso no es convicción. No, porque mi denominación cree eso. ¿En serio? ¿Y si tu denominación está equivocada porque está formada por hombres? Es decir, necesitamos saber que la palabra de Dios es la que dicta lo que debemos creer. Debemos combatir unánimes por el Evangelio, le dijo Pablo a los filipenses. El enemigo es experto en relativizar la importancia de la doctrina. El mejor ejemplo son los mismos corintios, que estaban algunos de ellos cerrando su concepto de la resurrección, ¿recuerdan? Dudando de sus consecuencias. Sí, creemos que Cristo resucitó, pero que nosotros resucitemos, como que no calza con nuestra manera de pensar. Y empezaron a dudar de la resurrección. Y por eso Pablo tuvo que escribir un capítulo completo, el capítulo 15, que antecede a lo que estamos viendo ahora respecto a la realidad de la resurrección y las consecuencias lógicas de todos aquellos que creemos también en Cristo. Al igual también que ellos habían puesto la sabiduría humana en lugar de la palabra de Dios, como vimos anteriormente, y estaban concibiendo un cristianismo conforme a sus propios pensamientos. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. A veces seguimos una tradición por años y años y nadie investiga la tradición. ¿Es verdad? ¿La Biblia dice eso realmente? No, pero nos dijeron que era así. No, nuestra fe tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Miren, toda persona, ¿cómo puedo ser creyente? Tienes que hacer una oración y estás listo, ya estás en el cielo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está el llamado al altar en la Biblia? En ninguna parte. ¿Pero por cuántos años lo seguimos? Y era tan fácil de revisar lo que dicen las Escrituras, nada más. Hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado con caer en estas desviaciones, producto de que lo creemos simplemente porque alguien lo dijo. No, nuestra fe está basada en la doctrina, una verdad a los santos, y esto está aquí en las Escrituras, en ninguna otra parte. Que nosotros cuando alguien nos pida razón de la esperanza, que nosotros, como dice Pedro, podamos decir, yo creo esto porque la palabra de Dios lo dice, y porque la palabra de Dios es veraz, porque no hay nadie que pueda haber escrito la Biblia si no hubiese sido por inspiración de Dios. Nadie podía haberse imaginado un Dios como el Dios de la Biblia. Nadie podía haber hablado de la forma en que habla la Biblia sobre el ser humano. Si los hombres lo hubiesen inventado, nunca hubiesen hablado tan mal de sí mismos. Yo sé que la Biblia es verdad y por tanto todo lo que la Biblia revela, ese es el contenido de mi fe. Ahí está basada mi esperanza y mi seguridad. Por eso debemos permanecer firmes en la fe. En tercer lugar, Pablo dice que se porten varonilmente.
Esta, en la traducción literal, es sean hombres. Así como, así de fuerte. No sean machos, no dices. No confundamos las cosas, ya estamos ya estamos medio complicados. No, comportarse varonilmente. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde la palabra es traducida portados varonilmente. Es andrizomai en griego y literalmente significa actuar como un hombre. Portados varonilmente en la versión inglesa, la King James, es sean hombres, literalmente. Esa es una traducción buena y precisa de la idea detrás de la antigua palabra griega. Sean hombres. ¿A qué se está refiriendo con eso? Bueno, la diferencia entre un hombre y un niño es evidente. No solo física, biológicamente, sino que allí que está apuntando a la madurez. Un hombre ya se supone que es una persona madura, que tiene convicciones, que tiene certeza, que sabe por dónde va, que sabe a qué está apuntando en su vida, que sabe cuál es el propósito de su existencia. Se supone que un hombre adulto maduro ya lo tiene. Y cuando se trata en términos espirituales, Pablo está diciendo, maduren, vivan como hombres maduros y no como niños. Precisamente el problema de ellos era esto, que aparecían como niños. Yo quiero que vayamos al capítulo 3 de Primera de Corintios, porque allí Pablo los amonesta fuertemente porque no habían madurado lo suficiente. Primera de Corintios 3, 1 y 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no comida, ¿cierto? Más contundente, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, no podían digerir la comida más contundente. ¿Por qué? Porque eran niños. Y sabemos, si a un niño pequeño usted le da una comida, le da carne, por ejemplo, lo va a matar. El niño no puede digerir eso, no tiene la capacidad, tiene que darle leche nada más. Pero cuando ya crece más, si usted le da solo leche, se le va a morir de desnutrición al niño, porque necesita comida más contundente. Pablo, ¿qué está diciendo entonces? Está diciendo, hermanos, tengan cuidado porque ustedes son niños y por eso yo tengo que darles leche cuando en realidad ya a esta altura debía darles carne, algo contundente. No habían madurado. Y la inmadurez espiritual es lo que le llevaba a todo ese comportamiento totalmente distorsionado que ellos tenían. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ven lo que está diciendo Pablo? ¿Cuál es la evidencia de que ellos eran niños? Esto, celos, contiendas, disensiones. Hermanos, cuando en el contexto de la iglesia hay este tipo de cosas, esa es una evidencia de la inmadurez espiritual de la iglesia. Cuando yo quiero evaluar mi vida y digo, a ver, ¿cómo sé si he madurado realmente? Si hay celos, envidias y cosas que corroen dentro de mí, eso quiere decir que yo no he madurado espiritualmente. Todavía soy un niño. Necesito crecer. Y cuando Pablo le dice, compórtense como hombres, está diciendo eso. Parece que el crecimiento de la gente, de algunos en Corinto, había sido detenido. Eran niños en su manera de pensar y de actuar. No tomaban en serio las cosas solemnes que tenían que ver con el Señor y su palabra. Y eso también lo vemos. Un niño no hace diferencia entre lo más importante y lo menos importante. Un niño no tiene la capacidad de discernir adecuadamente. Eran inmaduros los creyentes en Corinto. El crecimiento espiritual es algo no solo que se enseña en las Escrituras, sino que es algo que también se espera de todo creyente. Es decir, no solo sabemos que tenemos que crecer porque la Biblia lo dice, crezcamos en todos y en el conocimiento del Señor, dice una y otra vez, sino porque es una necesidad, es algo lógico de esperar. Cuando uno tiene a un niño pequeño, sabe que el niño no va a ser siempre niño. Naturalmente va a crecer.
Si una persona dice que ha nacido de nuevo y sigue en su mismo comportamiento de siempre durante un tiempo prolongado, es porque nunca ha nacido de nuevo. Porque lo que se espera de una persona así, de un creyente, en la cual la obra de Dios se está haciendo, es que crezca, que madure espiritualmente. Y eso es lo que los corintios lamentablemente no habían evidenciado en su vida. Cuando alguien permanece siendo niño es porque tiene un problema, o está enfermo, grave, ¿cierto? Tiene una enfermedad biológica o psicológica. Tampoco ningún creyente puede permanecer siendo un niño espiritual indefinidamente. Por el contrario, el Señor nos llama a crecer. Y eso es lo que está diciendo. Compórtense varonilmente. ¿Cómo podemos tener una vida cristiana eficaz? Madurando en la fe. Y en cuarto lugar, Pablo dice, esforzaos. En el griego los verbos tienen diferentes voces, aparecen en diferentes voces. Voz pasiva, neutra y voz activa. Son como los tres formas en que se da el verbo. En este caso, el verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Significa que la persona, cuando dice esforzaos, no es que yo con mis fuerzas debo, valga la redundancia, esforzarme, sino que yo tengo que dejar que el Señor me fortalezca. Ese es el sentido. Entonces, voz pasiva. Yo me entrego al Señor porque entiendo que soy débil y necesito ser fortalecido, pero Él es el que me fortalece. Literalmente en este sentido entonces significa dejarse fortalecer. Déjense fortalecer, dice Pablo, en otras palabras. Lo que significa que el creyente debe someterse al Señor para que Él lo fortalezca. El apóstol Pablo lo utiliza, esta forma de expresión, en Efesios capítulo 6, versículo 10, justamente en el contexto de la lucha espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y allí otra vez significa, déjense fortalecer por el Señor. Y en el poder de su fuerza, ¿ven? En la fuerza del Señor, es el poder de Él, no son nuestras fuerzas. Si nosotros lucháramos con nuestras fuerzas débiles, no habría ninguna posibilidad de vencer. Pero es el poder de Dios el que actúa en nosotros. Eso dice la Escritura, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la palabra allí, que el que produce en nosotros, es la palabra energía, que es donde viene nuestra palabra energía. O sea, Dios es el que nos energiza para que podamos hacer su voluntad, pero es su poder, no es el nuestro. Entonces está diciendo, dejen que el Señor los fortalezca. Los corintios creían que eran fuertes y suficientes en sí mismos, y esa es una pretensión absurda. A mí me preocupa de verdad cuando alguien dice, no, yo no tengo ningún problema. No, yo confío en el Señor plenamente, no hay nada de mí que me mueva. Yo soy una persona madura espiritualmente. Cuando empieza uno a escuchar esas declaraciones es peligroso porque esa persona está a punto de caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la autosuficiencia. Los corintios estaban cayendo en eso. Miren lo que el apóstol Pablo les dice. Volvamos otra vez atrás en la carta. Es interesante lo que Pablo les está diciendo. En el capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuidado, ustedes se creen sabios. Tengan cuidado porque en realidad están cayendo en una presunción. Una presunción. Yo digo siempre, hay dos tipos de gente en el mundo. El ignorante que sabe que no sabe y el ignorante que no sabe que no sabe. A ver si entendieron. El primero, el ignorante que sabe, que es consciente que no sabe. Y luego, el ignorante que no sabe, no es consciente que no sabe. El segundo es el presuntuoso. El primero está en el camino correcto, porque sabe que no sabe y necesita aprender.
Los cristianos en Corinto, algunos eran presuntuosos, pensaban que lo sabían todo. Al punto que Pablo en el capítulo 4, versículo 10, tiene que hablarles con ironía para que se den cuenta de su falsa presunción. Pablo dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Esa es una forma irónica de hablar. Pablo está diciendo: nosotros somos los ignorantes, ustedes son los sabios. Pero le está diciendo en otras palabras: ustedes están creyendo que son lo que no son. Tengan cuidado con eso. Cuando nosotros pensamos que somos fuertes, entonces, ¿para qué necesitamos ayuda? Ahí está el problema. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Cuando nos relajamos y pensamos que no necesitamos la fortaleza y el poder de Dios en nosotros para poder ayudarnos a enfrentar la vida, estamos equivocados. El peldaño antes de la caída es la soberbia y la autosuficiencia. Es decir, el creer que no necesitamos ser fortalecidos. Esta arrogancia es peligrosa porque mostramos nuestra insensatez al no reconocer nuestra debilidad. Por tanto, la necesidad de ser fortalecidos por el Señor. Debemos reconocer que necesitamos al Señor, no en alguna circunstancia de la vida, sino siempre, en forma permanente. Que somos frágiles y necesitamos fortaleza, que somos necios y necesitamos sabiduría. Necesitamos al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Esforzados, déjense fortalecer por el Señor. Dejen que el Señor los tome y les dé la fuerza para seguir adelante. No traten de luchar con su fuerza, porque en la carne no podemos lograr nada. Necesitamos al Señor y su poder. Y en segundo lugar, ya en esta división que hemos hecho en dos partes de los versículos 13 y 14, ahora vamos a ver la motivación correcta para una vida cristiana eficaz. La motivación correcta para una vida cristiana eficaz. Y le dice una sola cosa a Pablo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Podemos tener la actitud correcta, pero no la motivación adecuada. Es decir, podemos velar, estar firmes en la fe, actuar como creyentes maduros, esforzarnos o dejarnos fortalecer por el Señor, pero sin amor de nada sirve. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que debe motivar todo eso debe ser el amor. Ahora, ¿recuerdan el capítulo 13 de 1 Corintios? El gran capítulo del amor. ¿Por qué Pablo le escribe eso? Porque precisamente estaban fallando ellos en eso. Su motivación no era el amor, su motivación era la presunción para manifestar los dones espirituales. Su motivación era la exhibición. Ellos querían aparecer delante de otros como grandes creyentes espirituales. Necesitaban amor. Y por eso Pablo dice que sin amor nada tiene sentido. Y les va a dar una tremenda exposición y profunda exposición sobre lo que es el amor. Tal como el apóstol lo dijo en 1 Corintios 13, el amor es lo que debe impregnar cada parte de la vida del creyente. El amor a Dios debe preceder a todos los demás, porque de allí procede realmente el amor verdadero. El amor entre nosotros, como nosotros lo percibimos, sin entender el amor de Dios, estamos mal, porque siempre el amor entre seres humanos es: yo te doy, pero tú me das. El amor de Dios es incondicional. Entonces necesitamos conocer el amor de Dios, que es el punto de partida. Amar a Dios consistentemente es el primer mandamiento, ¿recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. De allí brota todo lo demás. Pero ¿qué dice la Biblia? No podemos amar a Dios primero porque Dios nos amó primero. Es decir, si hay alguien que no ha recibido el amor de Dios, que no ha comprendido el amor de Dios, que no ha recibido el amor de Dios en Cristo, no puede saber ni entender lo que es el amor. Necesariamente, primero tiene que haber una conversión, primero tiene que haber un arrepentimiento y la fe puesta en el Señor Jesucristo para que esa persona comience recién a expresar lo que significa el amor de Dios. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo a los romanos, por su Espíritu que nos ha concedido. Es decir, cada creyente tiene el Espíritu de Dios y como tiene el Espíritu de Dios, entonces puede amar.
Ahora, todo lo que hace debe estar movido, motivado por ese amor. El amor de Dios es integral y absoluto. Desde Él se desprende el amar a los demás. En este último caso, Pablo está diciendo eso. Todo lo que ustedes hagan, háganlo por amor. Sin amor nos volvemos soberbios y arrogantes. Cuando llegamos a tener mucho conocimiento en algunas áreas, por ejemplo, en la teología, en el conocimiento de las Escrituras, pero sin amor nos llegamos a transformar en personas frías y arrogantes. Nosotros sabemos, como lo que está pasando hoy, donde hay un auge del conocimiento, donde hay tanto material para leer en internet, buen material, también malo, pero si sabemos discernir, tomamos lo bueno, podemos conocer muchas cosas. Ahora, yo creo que hay poca gente ignorante respecto a lo que pasó en la Reforma del siglo XVI, porque como estamos viviendo los 500 años de la Reforma este año, estamos celebrando, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas están conociendo mucho más. Y a veces eso nos vuelve arrogantes y soberbios. Eso es falta de amor. Eso es producto de que no entendemos que todo lo que hemos recibido es por gracia. Y si el Señor abrió nuestro entendimiento y nos dio capacidades para poder conocer su verdad, debe ser entonces un motivo de gratitud al Señor y de mayor humildad, porque no merecemos eso. El Señor por su gracia nos ha concedido. Creemos que sabemos mucho y perdemos el gozo de servir al Señor por estar preocupados de exhibir nuestras cualidades de creyente maduro, firme y valiente. Nosotros somos suficientes. El que no cree como yo es un hereje. Así dicen algunos en el día de hoy. Cuidado con eso. El amor debe ser el combustible de nuestra vida y debe estar presente en toda nuestra manera de vivir. Noten las palabras de Pablo. Todas vuestras cosas, todo, absolutamente todo, sean hechas con amor. Entonces, ¿la actitud es necesaria para una vida cristiana eficaz? Por supuesto, pero también la motivación con la cual vivimos esa vida cristiana eficaz. Para ser eficaces debemos velar, estar firmes, comportarnos como creyentes maduros y dejarnos fortalecer por el Señor. Y debemos hacerlo motivado por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a considerar lo que es una vida cristiana eficaz. Señor, quizás cuántas veces hemos tenido conceptos nosotros mismos cerrados de la vida cristiana porque hemos sido llevados por tradiciones y no por tu palabra. Necesitamos volver a la Escritura y a la sola Escritura y dejar que ella sea la autoridad que rija nuestra vida, que nos conduzca, que nos lleve por el camino que tú quieres llevarnos, para que así tu nombre sea exaltado, seas tú honrado, Señor, a través de lo que somos y hacemos. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y obra también en el corazón de aquel que todavía no te ha conocido. Rogamos, Señor, tu gracia obre, sea derramada abundantemente en cada uno de esos corazones para la salvación de sus almas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.